La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Somos El Doctor en Casa. Hoy este programa que yo ya estaba anticipando y decía es muy importante que todo el mundo asista y lo vea, porque el tema de hoy, ¿por qué aplicarse la vacuna contra la COVID-19? ¿Por qué? Hay mucha gente que todavía no le llegó la información precisa, la información real. Hay mucha gente que recibió muchas fake news, que son las noticias falsas, que circulan en las redes sociales y que vos mirás y parece un noticiero y parecen dos presentadores de noticias de otro país que están hablando y que dicen cosas, y eso es todo hecho, es mentira, muchas veces. Entonces, por eso decidimos hacer este programa acá en El Doctor en Casa, para sacar todas las dudas que ustedes puedan tener o que yo pudiera tener también sobre el tema de las vacunas. ¿Por qué es importante aplicarse la vacuna contra la COVID-19 y no tener miedo? De esto vamos a hablar con el doctor Guido Zárate Valiente. Él es pediatra y es coordinador médico del Departamento de Epidemiología del Hospital Central del IPS. Pero vamos a ver la placa, por favor, que habla del tema que vamos a tratar hoy. La prevención, obviamente, es la mejor decisión que podemos tomar para hacer frente a las enfermedades, sobre todo cuando se trata de procesos infecciosos que no tienen un tratamiento antimicrobiano de eficacia demostrada, como hasta ahora es la COVID-19. Existen interrogantes sobre las vacunas, pero hay argumentos sólidos para recomendar e indicar su administración. El hecho de no tener virus vivos en su composición garantiza que no hay riesgo de producir la enfermedad, y los efectos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación alcanzan una ínfima proporción. Comenzamos el programa de esta manera, agradeciéndote a vos que estás ahí viendo El Doctor en Casa, invitando a que traigas a todos tus amigos, que le avises a toda la gente que tiene medio miedito de vacunarse o no cree en eso, que vea el programa, por favor. Hacemos un corte y volvemos ya. Bueno, ya estoy en compañía de nuestro invitado, el doctor Guido Zárate Valiente. Él es pediatra, coordinador médico del Departamento de Epidemiología del Hospital Central del IPS. Doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros que agradecemos el hecho de que estés acá, de que nos brindes una hora de tu tiempo, de tu valioso tiempo y en el momento en que se está viviendo en todo el país y dentro de lo que es IPS también, con tanto trabajo, saturados de gente y de una cantidad de cosas que como nunca se está viviendo ahora. Sí, la verdad que es un esfuerzo sobrehumano el que está haciendo, ¿verdad?, el personal médico, el personal de Blanco en general. Es un trabajo prácticamente 24/7, ¿verdad?, que estamos ofreciendo, ¿verdad?, específicamente en mi caso en el Hospital Central de IPS. La verdad que yo estuve trabajando en primer lugar en el tema de toma de muestras, envío de material, ¿verdad?, para hisopados nasofaríngeos, ¿verdad?, para resultados de COVID-19. Y luego nos abocamos, ¿verdad?, a partir de febrero más o menos de este año, a mediados de febrero, nos abocamos en la instalación, ¿verdad?, de nuestro vacunatorio, porque tiene toda una estructura que, por recomendación, ¿verdad?, del programa ampliado de inmunizaciones,
tiene que tener toda una estructura personal, equipamiento, ¿verdad? Preparado para la vacunación para la COVID, ¿verdad? Porque es diferente al programa regular que veníamos haciendo, ¿verdad? Claro. Y nosotros queríamos hacer justamente este programa hablando de la importancia de que existan las vacunas contra la COVID-19 y por qué uno tiene que aplicarse. Porque es como que con las otras vacunas uno ya está acostumbrado, pero con este tema de la COVID, doctor, que apareció, que es un virus nuevo, que no se conoce, tantas fake news recorrieron las redes sociales y sobre todo la gente mayor que cuando ve algo en internet cree que es 100% real, ¿verdad? No, la gente más joven y que maneja más eso sabe que puede ser una noticia falsa o fake news. Entonces, por eso decidimos hacer este programa para explicar, y el título del programa es ¿por qué aplicarse la vacuna contra la COVID-19? Y que si te aplicas la vacuna no es que te ponen un chip, no es que cambia tu ADN, no es una cantidad de cosas que lastimosamente circulan todavía. Claro, yo creo que la mejor respuesta a esa pregunta sería de que las vacunas sirven como una llave que abre nuestro organismo, ¿verdad? Para que nuestro organismo tenga la capacidad de producir anticuerpos de defensa, ¿verdad? Contra este nuevo virus, ¿verdad? Que es el SARS-CoV-2, ¿verdad? Sí. El coronavirus. Y gracias a las vacunas y gracias a Dios, ¿verdad? Que tenemos tantas vacunas, ¿verdad? Creo que hay más de 70 actualmente que se está trabajando, Sí. y hay unas cuantas que ya están en fase 3, ¿verdad? Que fueron aprobadas, que se están usando de urgencia, ¿verdad? Pero que sirven, como te digo, ¿verdad? Como un mecanismo que ayuda a nuestro cuerpo a producir defensa, ¿verdad? Contra el nuevo virus. O sea, la vacuna, obviamente todas las vacunas hacen lo mismo, ¿verdad? Preparan al organismo para defenderse de alguna enfermedad que viene, de algún virus, alguna cosa. En este caso, el coronavirus. Así mismo. Hay diferentes vacunas, doctor. Y eso también es como que la gente dice, no, yo me quiero poner tal porque la otra hace tal cosa y qué sé yo. Le consulto yo, todas son efectivas y todas son buenas, ¿verdad? Todas son efectivas y todas son buenas, ¿verdad? Por suerte, en todos los estudios, ¿verdad? En base a la seguridad y a la eficacia de las vacunas, ¿verdad? Tanto las que utilizan la plataforma introduciendo partículas, ¿verdad? De la proteína Spike, como la Pfizer, que utilizan el sistema del ARN mensajero, la AstraZeneca, y también las que usan virus inactivados, ¿verdad? Virus muertos. Sí. Inactivados, ¿verdad? Como la CoronaVac, el Sinopharm, el Covaxin, todas tienen mucha eficacia y seguridad. Claro. Ahora, usted dijo ARN, ¿verdad? ARN mensajero. Bueno, el ARN mensajero, explíquenos, porque cuando la gente leyó eso pensó ADN, ¿verdad? Nosotros que no somos médicos, ni bioquímicos, ni nada, que no sabemos eso. Entonces, es como que no, ese tiene el ADN, me va a cambiar el ADN. Sí. Explíquenos qué es ARN. Bueno, desde un punto de vista molecular podríamos explicar, ¿verdad? Que el ARN mensajero sería como contiene como una parte que codifica una proteína específica del virus. Entonces, cuando uno introduce dentro de su cuerpo, va una organela dentro de la célula, no en el núcleo donde está nuestro ADN, sino en una organela que se llama ribosoma, y entonces allí el ARN mensajero es codificado y se convierte en la proteína Spike. Esa proteína Spike es muy característica, ¿verdad? Del coronavirus. Entonces, cuando cuando el virus, cuando sale del virus, entra en el torrente sanguíneo, ahí nuestro cuerpo empieza a producir anticuerpos de defensa. Claro. Ese sería el mecanismo. Perfecto. Entonces, el ARN mensajero es una porción, vamos a decirle, muy pequeña, que se traduce en la producción de proteínas específicas del virus y no tiene relación, vamos a decirle, con el ADN. O sea, no tiene relación con nuestro ADN. Perfecto. Bueno, es importante, yo decía al inicio del programa, este programa tiene que ver todo el mundo, y si tenés a alguien en la familia que te dice, no me quiero vacunar, no sé qué, traele, invitale, y si no quiere venir medio estirarle para que vea, porque es importante. Acá vamos a hacerle todas las preguntas que vos querés saber y que yo quiero saber también, para sacarnos absolutamente todas las dudas. Por eso le agradecemos al doctor Guido Zárate Valiente que esté acá con nosotros.
Comenzamos con este material que vamos a compartir con todos ustedes y con mi invitado, las vacunas para la prevención de enfermedades infecciosas. A ver. Las vacunas para la prevención de enfermedades infecciosas. Desde hace muchos años, las vacunas se constituyen en un componente superlativo dentro de la estrategia destinada a la prevención de enfermedades infecciosas, reduciendo ostensiblemente la morbimortalidad en la población mundial. Debemos entender que una vacuna es un preparado que se elabora para ser introducido a nuestro organismo con el objetivo de generar anticuerpos, es decir, proteínas de defensa que nos protejan de algún microorganismo o toxina. Bueno, y eso vos ya nos explicabas específicamente de la vacuna contra la COVID-19, pero esto es en general en todas las vacunas. Sí, justamente el lunes pasado, el lunes 17, sí. Se festejaba un año más, vamos a decirle, del onomástico de Edward Jenner, que fue el primer científico, ¿verdad?, que en 1790 aproximadamente fue el creador de la vacuna contra la viruela. Y la viruela actualmente está erradicada en el mundo, ¿verdad? Y entonces yo me acuerdo, decía un profesor de facultad, en el mundo no existe una estatua para Edward Jenner, ¿verdad? Cierto. Siendo que es una persona que ha salvado tantas vidas en la humanidad, ¿verdad?, a lo largo de los años. Así mismo, porque la viruela mataba. Mataba poblaciones enteras, diezmaba poblaciones. Sí. Bueno, el 17 entonces fue el... 17 de mayo. De mayo. El nombre... Edward Jenner. Jenner. Bueno, no es ni siquiera, ustedes le conocen, son médicos, pero en general el común de la gente no es que tenga así un recuerdo, un conocimiento. Qué importante, qué importante. Es importante, es una personalidad mundial. Sí. Es un inglés, ¿verdad? Y en Inglaterra prácticamente la escuela de medicina, ¿verdad? Él lleva todos los honores ahí en Inglaterra, ¿no? Pero por supuesto. Bueno, y que gracias a Dios nosotros estamos viviendo en esta época de tanto avance de la ciencia y que en poquísimo tiempo se pudieron sacar vacunas contra un virus absolutamente nuevo. Así mismo. Resulta ser que estaba mirando un artículo la otra vez, ¿verdad? Estaba leyendo y hablaba de los años que se tardó en sacar vacunas, ¿verdad? Por ejemplo, contra la papera, contra la polio, contra el sarampión, ¿verdad? Llevaron años, décadas. Sí. Incluso contra vacunas contra el VIH, ¿verdad? Que hasta ahora se sigue trabajando, a pesar de que ya han pasado, ¿verdad?, muchas décadas. Y esta vacuna en especial contra el coronavirus en menos de un año se pudo obtener, ¿verdad? Es cierto que ya existía una tecnología previa, pues se estaba trabajando con las vacunas con ARN mensajero, específicamente para el tratamiento contra el ébola, pero bueno, gracias a esa tecnología y a la inversión de la gente, ¿verdad?, inversión en dinero, ¿verdad?, y en tiempo se pudo obtener esta vacuna en menos de un año, y que son vacunas eficaces y seguras, ¿verdad?, como comenté. Claro, porque el COVID está matando, el coronavirus está matando a muchísima gente y ha matado a muchísima gente en el mundo entero. Así mismo. Y gracias a Dios tenemos, y gracias a la ciencia y todo lo que decías, a los avances de la ciencia, a la inversión que hicieron diferentes países, empresas, tenemos varias vacunas contra la COVID-19 ahora. Exactamente, así mismo. Bueno, y ¿qué le decís a la gente que dice que tiene todavía miedo de ponerse? Bueno, yo lo que le diría es que pierda ese miedo, ¿verdad?, y que se coloque la vacuna, porque actualmente, ¿verdad?, es la única que muestra, vamos a decirle, una eficacia y puede ayudar, ¿verdad?, a ir disminuyendo los casos y que podamos volver otra vez a la vida que llevábamos antes, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad?, que quería comentar es la de Israel. Sí. ¿Verdad? Que Israel lleva prácticamente más del 70% de su población ya vacunada, y ellos de a poco, ¿verdad?, van sacándose otra vez el tapabocas, empiezan a tener otra vez una vida normal, ¿verdad?, como la que se tenía antes de la pandemia. Lo mismo está ocurriendo en Inglaterra, ¿verdad? Y entonces demuestra que las vacunas son muy importantes
para que podamos llegar otra vez a esa vida que teníamos antes de la pandemia. Así mismo. Bueno, pero esto sucede en países donde la mayoría de la población ya fue vacunada. Exactamente. O sea, eso no significa que el abuelito que se vacunó acá en Paraguay, porque nosotros estábamos todavía esperando que nos lleguen las vacunas, pero ya el personal de blanco se vacunó y la gente mayor también. Eso no significa que porque se hayan vacunado ya tienen que dejar de usar el tapaboca y ya están inmunes a todo. La vacuna es para que no se mueran y para que no lleguen a tener la enfermedad grave como para ingresar en terapia intensiva, ¿verdad? Claro, ahí se habla de lo que se llama la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño se alcanza cuando una población se vacuna en un 60 a 70%. Entonces ese de 25 a 30% restante se considera ya inmunizada, ¿verdad? Claro. Si es que una población, un país, no llega a ese porcentaje de vacunados, entonces evidentemente no puede todavía dejar de usar tapabocas ni el distanciamiento social. ¿Por qué? Porque la vacuna en sí no previene que uno se contagie, ¿verdad? Y que se infecte, ¿verdad?, con el coronavirus, pero lo que ayuda es a no tener casos graves ni tampoco, ¿verdad?, entrar en terapia intensiva o fallecer, ¿verdad? Claro. Las hospitalizaciones de gravedad es lo que evita. Claro. Pero una persona puede seguir teniendo, por supuesto, infección, pero casos leves. Y por lo tanto puede seguir contagiando. Así mismo. Bueno, súper interesante. Vamos a seguir hablando de este tema, doctor. A la vuelta del corte, volvemos ya. Bien, continuamos aquí en El Doctor en Casa. Nuestro tema de hoy, ¿por qué es importante que te vacunes contra la COVID-19? Para explicarnos esto está el doctor Guido Zárate Valiente, él es pediatra, coordinador médico del Departamento de Epidemiología del Hospital Central del IPS. Bueno, en nuestro país están llegando las vacunas, ¿verdad? Se están vacunando lento todavía. Entonces, con más razón, doctor, tenemos que seguir con todos los cuidados del protocolo que ya el Ministerio de Salud nos indicó, el tema del uso de barbijos, de tapabocas, que como bien lo dice, es desde la nariz hasta el mentón, no con la nariz afuera. Seguir lavándonos las manos, teniendo alcohol, así cada ratito te pones, con distanciamiento, como estamos nosotros con el doctor, estamos distanciados acá en el estudio y con tapabocas. Todo esto tenemos que seguir haciendo durante todo este año y hasta que la mayor parte de la gente del Paraguay esté vacunada, doctor. Así mismo. El lavado de manos, el uso de tapabocas y el distanciamiento social es lo que demuestra hasta ahora, ¿verdad?, mayor seguridad y efectividad. Como usted dice, las vacunas están llegando de a poco, ¿verdad? Nosotros en el Instituto de Previsión Social, como le había dicho, a mediados de febrero habíamos instalado nuestro vacunatorio. Sí. Y una vez que empezaron a llegar las vacunas, empezamos primero con el personal de salud, ¿verdad?, que era la fase 1. Ese personal de salud otra vez, el grupo de personal de salud lo dividimos otra vez, dándole prioridad a las personas que trabajaban en la unidad de terapia intensiva, luego las urgencias y luego las salas de internados, clínica médica, cirugía, y así paulatinamente, ¿verdad?, hasta completar todo el grupo, ¿verdad?, de personal de blanco. Y luego empezamos en los adultos mayores, ¿verdad?, empezamos con el grupo de los que tenían 85 y más, 80, ¿verdad?, bueno, y fuimos disminuyendo, hasta que el martes pasado, sí, creo, empezamos 65 años. Bueno, y así, a medida que vayan llegando las vacunas, va a haber, obviamente, va a seguir, ya hay todo un protocolo de cómo va a ser eso. Cómo se va Ahora, el tema es, hay mucha gente, doctor, que está en edad de recibir vacunas y no se quiso ir o no se quiere ir a vacunar. Y ahí están las vacunas. Otra gente que más joven que está pidiendo, por favor, me quiero vacunar. Entonces, queremos explicar en este programa, hablar de eso, de la seguridad y de lo bueno que es
el tema de la vacuna de COVID-19 y que necesitamos, ojalá nos vacunemos todos, ¿verdad? Pero Claro. quien ya puede por la edad tiene que ir. Sí, todas las vacunas han demostrado eficacia, más del 70%, incluso con una sola aplicación. Con la primera aplicación, con la primera dosis ya hay una producción de anticuerpos, vamos a decirle, contra el COVID, ¿verdad? Mayor del 70% en prácticamente todas las personas vacunadas. Y lo otro es que la mayoría presenta síntomas, pero que se pueden considerar leves, postvacunales, Claro. ¿verdad? Que son, por ejemplo, cefalea, un poco de fiebre, dolor corporal, dolor articular, ¿verdad? Que en 24 o 48 horas puede ser apoyado un poco con paracetamol, ¿verdad? La persona supera y terminan los síntomas. Claro. Y insisto en el tema de que la reacción de cada cuerpo es diferente ante el virus. Porque de repente vimos, o sea, siempre los mayores son los ancianos, son los que más débiles, decimos nosotros, con menos Claro. inmunidad. Pero de repente hay gente mayor que tiene buena salud y que pasó bien el COVID, o sea, sobrevivió, mejor dicho. Y de repente hay gente joven que se muere por el COVID, doctor. Esto Claro. es, obviamente, si no se puso la vacuna, ¿verdad? Estamos hablando de eso. Entonces, qué importante es, nos damos cuenta ahora de la importancia de cuidar nuestra salud siempre. Porque Exactamente. ahora quien tiene salud, bueno, si le agarra el COVID tiene más posibilidades de salir bien que si, no solo la edad, sino el estado de salud del cuerpo, ¿verdad? Claro, y a ese estado de salud del cuerpo, como usted dice, ayudarle al estado físico, ¿verdad?, del cuerpo, también las vacunas serían como un ayudante más que tienen Claro. las personas para tener defensa, ¿verdad?, contra este virus. Así mismo. Bueno, y tenemos otro material que habla de la seguridad de las vacunas contra la COVID-19. ¿Podemos ver, por favor? La seguridad de las vacunas contra la COVID-19. La seguridad de las vacunas es siempre la máxima prioridad. Todas las vacunas pasan por 3 fases diferentes de estudio o ensayo clínico antes de que puedan ser aprobadas para su uso en la población. Las fases tienen por objetivo garantizar la seguridad y la capacidad de la vacuna para proteger contra la enfermedad. Una vez que las vacunas contra la COVID-19 se aprueban para su uso en la población general, el monitoreo de la seguridad continúa. Este seguimiento es un componente habitual de los programas de inmunización y se realiza con todas las vacunas. Así mismo. Las vacunas generalmente tienen un estado, una fase que se le llama preclínica, que es donde generalmente se aplican en animales, se usan cobayos, monos, ratas, ¿verdad? Para ver un poco la reacción que tienen, la producción de anticuerpos. Y luego se pasa a lo que se llama la fase clínica, que ya sería en humanos. Y esa fase clínica se divide otra vez en 3, ¿verdad? Una fase 1, ¿verdad?, donde se toma un grupo de personas, máximo 10, 20 personas. Luego pasa a la fase 2, donde se toman cientos de personas, dice, ¿verdad? Y luego en la fase 3 ya puede ser miles o una población en general, ¿verdad? Todas estas vacunas, ¿verdad?, la que estábamos mencionando, la Pfizer, la AstraZeneca, la Covaxin, la Sinopharm, la CoronaVac, todas ya pasaron a fase 3, superaron, ¿verdad? Y en cada fase tienen que ir dando unos informes, ¿verdad?, de la seguridad, por ejemplo, se dan cuenta si es importante una sola dosis o tiene que ser 2 dosis, y ese intervalo de tiempo entre la primera y la segunda, en cuánto tiempo tiene que ser, la dosis que debe ser administrada, si es más útil de forma intramuscular, subcutánea, endovenosa, o sea, ellos van testando eso, ¿verdad?, a lo largo de las fases, ¿verdad?, se va probando. Y luego, cuando llegan a la fase 3, ya es a nivel de la población, ¿verdad? Perfecto. Y entonces, por eso es que cuando llegan a ser utilizadas, ¿verdad?, en las poblaciones, generalmente ya han pasado esas 3 fases, ¿verdad? Claro, porque también mucha gente dice, no, eso es experimental, no sabemos qué va a pasar, qué sé yo. O sea, ya pasaron las fases necesarias para que pueda ser aplicada a la gente. Nadie te va a aplicar una vacuna si no pasan esas fases. Así mismo. Bueno, y entre las vacunas, doctor, ¿nos puede ir explicando? O sea, uno se tiene que poner la que le toque, ¿verdad? Pero
pero hay varias vacunas. O sea, nosotros le llamamos plataformas. Eso. ¿Verdad? Las plataformas son diferentes realmente. Por ejemplo, la AstraZeneca usa ARN, ARN que es introducido dentro de un virus que es de un adenovirus de mono. El adenovirus de mono es un adenovirus que ataca a los monos y produce en ellos un cuadro, como un cuadro gripal, ¿verdad? Como un resfriado, pero que no es dañino para el ser humano. Entonces, a ese adenovirus se le quita el ADN y se le introduce ahí el ARN del coronavirus. Y es eso lo que se aplica, ¿verdad? En las vacunas. Entonces, ese ARN, como me expliqué, ¿verdad? Llega a nuestras células, llega a nuestro ribosoma, allí se replica, ¿verdad? Produce ahí las proteínas Spike, que es una proteína específica del coronavirus, y a partir de allí se generan los anticuerpos. Otras plataformas serían la de los virus muertos o los virus inactivados que le llamamos. Esos virus inactivados, por ejemplo, la Coronavac, el Covaxin, ¿verdad? Sinopharm, usan esa plataforma y es básicamente la introducción del coronavirus, pero inactivado, o sea, muertos, para que nuestro cuerpo empiece a producir defensas, ¿verdad? contra esos virus muertos, ¿verdad? ¿Y en cuánto tiempo hace efecto? Porque te ponen hoy la primera dosis, ¿verdad? Hay alguna que es una dosis nomás, pero la que son 2 dosis. Te ponen la vacuna, la primera dosis. ¿En cuánto tiempo comienza el cuerpo a producir estas defensas? Sí, varía un poco, ¿verdad? Cuando es posterior a la primera dosis, generalmente entre el día 14 y el día 20 se empiezan a ver los primeros anticuerpos, ¿verdad? Después de la segunda dosis, generalmente días después, 7 días, 5 a 7 días, ya empieza a aumentar el número de anticuerpos. Ya. Y también lo que está demostrado es que una persona que se infectó con el coronavirus sin haber sido vacunado, salió del cuadro, ¿verdad? Mejoró, ¿verdad? Entonces en el estado de convaleciente se le mide sus valores de anticuerpos y tiene una cierta cantidad de anticuerpos. Al hacerlo post-vacunal, al hacer esa medición, 4 veces más las vacunas aumentan la defensa. Eso sería relacionado a una persona que ha superado el cuadro, ¿verdad? Claro. ¿Y cuánto tiempo después de superar el cuadro una persona puede vacunarse? ¿De curarse de COVID? ¿Cuánto tiempo después? 30 días después. 30 días. Ya. Posterior a tener un cuadro, entonces nosotros estamos expectando un mes, ¿verdad? 30 días para proceder a vacunarle a esa persona. Perfecto. Bueno, seguimos con el siguiente material, por favor. Las vacunas y el sistema inmunitario. Las vacunas contra la COVID-19 ayudan al sistema inmunitario a identificar y combatir el virus. La vacuna no debilita o sobrecarga el cuerpo ni hará que enfermemos. Algunas personas pueden experimentar efectos secundarios leves, como dolor en el lugar de la aplicación, dolores musculares o fiebre, pero estos desaparecen rápidamente. Estos efectos secundarios son el resultado de la respuesta del sistema inmunitario a la vacuna y no es un signo de que se haya contraído la enfermedad. Sí, exactamente. O sea, posterior a la vacunación, como mencioné, se producen cuadros leves, síntomas leves. Nosotros tenemos dentro de vigilancia epidemiológica lo que llamamos la vigilancia ESAVI. La ESAVI son eventos supuestamente atribuidos a vacunas e inmunización. Y entonces allí hacemos seguimiento de las personas que presentaron síntomas posterior a cualquier vacunación. Ya lo hacíamos en el programa regular. Sí. ¿Verdad? Y ahora con COVID, ¿verdad? Lo hacemos, ¿verdad? En forma más importante, teniendo en cuenta que es una vacuna nueva. Y entonces allí generalmente los síntomas que prevalecen son cefalea, fiebre, dolor corporal. De repente hay personas que manifiestan náuseas, pero son cuadros autolimitados que generalmente en 48 horas terminan, ¿verdad? Y generalmente lo ayudamos con un poco de paracetamol, domperidona, ¿verdad? Y el cuadro luego termina, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Bueno, pero el no
ponerse la vacuna, el decir no me quiero poner la vacuna y después te agarra el coronavirus y te tenés que ir a internar y no hay camas y toda esa cuestión, uno puede zafar de eso vacunándose, doctor. Claro, resulta ser que si uno no se vacuna, el cuerpo no tiene defensas porque es un virus nuevo. Entonces, al colocarse la vacuna, lo que uno hace de que el cuerpo, a través de unas células de memoria que tenemos, produzcan anticuerpos en una cierta cantidad. Y entonces, si es que posteriormente la persona se pone en contacto, ¿verdad?, con el virus, o sea, se contagia con el virus real, entonces esas células de memoria producen 4 veces más defensas, ¿verdad?, tratando de proteger a la persona, ¿verdad? Y entonces lo que ocurre en la persona es que tiene un cuadro relativamente leve, ¿verdad?, pero no llega a esos cuadros graves y mortales, ¿verdad?, que estamos viendo. Claro, perfecto. Bueno, súper claro. Ahora hacemos un pequeño corte y volvemos con mucha más información. Continuamos hablando con nuestro invitado, el doctor Guido Zárate Valiente. Él es pediatra, coordinador médico del Departamento de Epidemiología del Hospital Central del IPS, sobre por qué aplicarse la vacuna contra la COVID-19. Es importante, vamos a seguir insistiendo y espero que vos, que estás viendo el programa, puedas explicarle a tus amigos, a tus parientes, a la gente que todavía le tiene miedo a la vacuna. Miedo hay que tenerle al coronavirus, miedo hay que tenerle a la enfermedad. Tenemos que seguir tomando todas las precauciones. Si todavía no estás en la franja etaria que puede vacunarse, entonces tenemos que seguir cuidándonos muchísimo con el distanciamiento, usando tapabocas, lavándonos las manos cada ratito, no compartiendo botellas, vasos ni nada, usando el alcohol en gel. Acá ya tengo a mi lado el alcohol en gel o el alcohol al 70%. Todas esas cosas tenemos que seguir haciendo. Pero lo más importante es entender. Uno puede meter la pata por ignorancia, por desconocimiento. Entonces, por eso es que queremos que esto quede muy claro en el programa de hoy. Cuando te llegue la oportunidad de vacunarte, por favor, vacunate. No te pongas a elegir la vacuna que querés. En la que sea te va a hacer bien. Es mejor que enfermarse. Y nosotros seguimos hablando con nuestro invitado. ¿Y qué hay que hacer, doctor, una vez vacunado? Una persona que ya se vacunó, que ya tiene la segunda dosis, bendecido sea, ya tiene la segunda dosis de la vacuna. ¿Cómo tiene que ser su vida a partir de ahí? Bueno, la vida de la persona post-vacunada debe seguir de la misma forma. O sea, como usted dijo, utilizando el tapabocas, ¿verdad?, lavado de manos frecuentes, distanciamiento social, porque el porcentaje de vacunados que tenemos acá en el país es muy bajo. Entonces, que uno se haya vacunado igual puede infectarse la persona. Y puede contagiar. Y puede contagiar a otras personas que probablemente todavía no se vacunaron. ¿Verdad? Y lo único, como digo, ¿verdad?, es que tiene que seguir esa persona haciendo, ¿verdad?, el distanciamiento social, uso de tapabocas, ¿verdad? Y sería eso, ¿no? Perfecto. Bueno, y tenemos este material que justamente habla de la continuidad de las medidas de salud pública después de la vacunación. Vamos a ver. La continuidad de las medidas de salud pública después de la vacunación. Será necesario seguir usando mascarillas, mantener el distanciamiento físico y lavarse las manos con frecuencia, incluso después de administrarse las vacunas contra la COVID-19. Tomará tiempo producir suficientes dosis y distribuirlas para parar la transmisión del virus. Se estima que más de 2/3 de la población deberán estar vacunados
hasta que podamos alcanzar la inmunidad colectiva y detener la enfermedad. Sí, es así mismo. Lo que habíamos hablado de la inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño, lo que hay que tratar es que se alcance un 60-70% de la población vacunada y a partir de allí sí, probablemente, temerosamente podemos ir quitándonos nuestro tapabocas y ir acercándonos un poco más, ¿verdad? Pero mientras que no se llegue a ese porcentaje, entonces la vida tiene que seguir de la misma forma, o sea, uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, eso no cambia. Perfecto. Bueno, y el siguiente material que habla de la inmunidad natural y la inmunidad por vacunación. A ver. Inmunidad natural frente a inmunidad por vacunación. La disponibilidad de vacunas eficaces contra la COVID-19 será uno de los elementos esenciales para proteger a las personas de la enfermedad y asegurar que las sociedades puedan seguir funcionando. La vacuna creará inmunidad sin los efectos nocivos asociados a la COVID-19. Permitir que la enfermedad se extienda hasta alcanzar la inmunidad colectiva o de grupo podría causar millones de muertes y que más personas vivan con los efectos del virus a largo plazo. Sí, resulta ser que la vacuna despierta en nuestro organismo dos tipos de inmunidades, ¿verdad? La inmunidad celular y la inmunidad humoral se llama. La inmunidad celular es las células de defensa que tenemos, por ejemplo, los macrófagos, los neutrófilos, los linfocitos T, ¿verdad? Los linfocitos TCD8, etc. Y también hay un tipo de inmunidad que se llama inmunidad humoral, que es la producción de anticuerpos a partir de unas células linfocitarias de tipo B, que son las que producen estos anticuerpos de defensa que son específicos para atacar al virus, al coronavirus, cuando ese virus ingrese en nuestro cuerpo. Bueno, y el tema de aplicarse la vacuna nos está explicando muy bien, doctor, el efecto que hace. También mucha gente dice, no, los efectos colaterales, porque hubo tanta información, un bombardeo de información, ¿verdad? Y que la tal vacuna te puede dar unos, ¿cómo se llama esto en la sangre? Los coágulos. Coágulos o lo que sea. Todos los medicamentos tienen contraindicaciones, todo lo que nosotros ingerimos tiene contraindicaciones, doctor, pero se hace porque la parte positiva es muchísimo mayor a la posibilidad de algún problema, ¿verdad? Claro. Existen organismos internacionales, ¿verdad?, que regulan la producción y distribución de vacunas y medicamentos. Sí. Entonces, estos organismos internacionales hacen estudios sobre cada una de estas vacunas y entonces la recomendación de ellos es que el beneficio es mucho mayor al riesgo. De hecho que si uno ve las estadísticas, ¿verdad?, la producción de trombos o coágulos a partir de ciertas vacunas es ínfima, ¿verdad? Sí. Es del 0,0006%, ¿verdad? O sea, es ínfima. Y entonces, de allí, ¿verdad?, que se las considera, ¿verdad?, seguras y eficaces a estas vacunas. No, y haciendo comparaciones con otros medicamentos o otras cosas que normalmente se consumen, no sé, las pastillas anticonceptivas, por ejemplo, tienen mayor posibilidad de producir trombos que la vacuna. Y jamás en la vida nos pusimos a pensar, ay, no voy a tomar esto porque tal cosa, ¿verdad? El Viagra también. Entonces, o sea, todos los medicamentos que se toman tienen algún tipo de contraindicación, pero no significa que te va a pasar eso, sino que hay una posibilidad mínima que pueda suceder. Claro, incluso posterior a cirugía se suelen ver episodios de trombosis, claro, ¿verdad? Claro. Y entonces va relacionado, vamos a decirle, ¿verdad?, con ciertos medicamentos o ciertos procedimientos, ¿verdad?, que también pudieran dar, ¿verdad?, pero la posibilidad de que ello ocurra es ínfima. Claro, claro. Bueno, lo importante es que en este momento en que estamos viviendo en nuestro país, hay una minoría que está vacunada,
pero gracias a Dios esta minoría están los médicos, el personal de blanco y las personas mayores, los adultos mayores. En este momento todavía no podemos estar tranquilos porque es muy poca la gente que se vacunó. O sea, están las vacunas, están llegando más vacunas, pero realmente cuando la tercera parte de la población esté vacunada se puede hablar de que podemos estar un poco más tranquilos, que vamos a estar más con la inmunidad, ¿verdad? Así mismo. Lo que habíamos hablado, ¿verdad?, de la inmunidad de grupo, ¿verdad? Sí. Que tiene que alcanzar un porcentaje, ahí en nuestro material hablaba de 2/3 de la población, Sí. ¿verdad?, un 66% aproximadamente. La literatura habla de un 60-70% de la Sí. población. Y bueno, y a partir de allí sí, ¿verdad? Quería mencionar nomás lo que estuve leyendo sobre Israel, ¿verdad?, Sí. en estos días. Ellos alcanzaron, ¿verdad?, un porcentaje muy elevado de su población, ya incluso con segunda dosis. Y entonces estaban comentando, ¿verdad?, estaban contando algunos israelíes, ¿verdad?, el volver otra vez, por ejemplo, a un concierto en vivo, Sí. y entrar otra vez a los restaurantes, museos, PAT, y que, bueno, y el sacarse los tapabocas, ¿verdad?, y que es toda una experiencia como volver a renacer, ¿verdad?, para Así ellos, ¿verdad? mismo. Pero con mucho miedo. Sí. Y también, ¿verdad?, hay que destacar que ellos siguen, ¿verdad?, siguen con el tema de lavado de manos, siguen hablando de ese tema. O sea, no es que se suelta tanto, Claro. ¿verdad? No es que a la ligera se están eliminando los tapabocas ni nada, ¿verdad? Se siguen también con esas medidas porque de hecho son medidas muy seguras y que nos ayudan a disminuir el contagio entre las personas. Perfecto. Bueno, doctor, tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta vamos a estar viendo qué consultas le quieren hacer al doctor, las preguntas de ustedes. Volvemos ya. Estamos en la parte final del programa. Ahora quiero consultarte yo algo, doctor. Si hay personas que quieren saber algo más sobre el tema de vacunación, tienen alguna duda, ¿me puedo vacunar o no? ¿Estoy dando de mamar? ¿Soy diabético? No sé, algo. ¿Tienen algún número donde pueden llamar? Sí, en el Instituto de Previsión Social habilitamos el número 0800 11 5000, que sería nuestro call center, y a partir de allí, si es que la persona quiere hacer alguna consulta sobre vacunas, alguna duda que tenga, entonces se le va a derivar al área del vacunatorio, ¿verdad? Claro. Y el otro número es el 180, que es un número directo, ¿verdad?, pero que es con costo, el 180. El 0800 11 5000 es sin costo. Perfecto, anotando entonces esos dos números telefónicos. Y bueno, hay gente que no llamó ahí, pero nos envió los mensajes acá al doctor en casa. Vamos a ver estas consultas para nuestro invitado, por favor. Marcela de Encarnación pregunta, ¿las embarazadas pueden aplicarse la vacuna contra la COVID-19? Bueno, hasta ahora el grupo de las embarazadas, al menos de las vacunas que nosotros estamos contando, ¿verdad?, que es la AstraZeneca y la Covaxin, no está indicada en las embarazadas porque no hay todavía estudios concluyentes que hablen de la seguridad de aplicación de estas vacunas en embarazadas. Entonces, por indicación de los organismos internacionales reguladores del tema de vacunas, entonces en este grupo de personas, ¿verdad?, de las embarazadas, no está indicada la vacunación. Perfecto. Muy bien, vamos con otra consultita. Mauro de Asunción dice, si ya tuve COVID-19, ¿debo vacunarme igualmente contra el virus? Sí, Mauro, tenés que vacunarte igualmente contra el coronavirus. Lo que sí estamos, lo que estamos esperando es un mes posterior al alta del paciente, ¿verdad? O sea, si una persona tuvo COVID, posteriormente, después de un mes, se puede aplicar la vacuna. Perfecto. Bueno, otra consulta, a ver. Victoria de San Lorenzo pregunta si las personas con COVID-19 positivo en curso pueden vacunarse en ese momento, o sea, estando con la enfermedad.
No, está contraindicado, Victoria, la vacunación estando una persona en curso, o sea, con la enfermedad en sí. Entonces se espera el alta, ¿verdad?, del caso, en este caso del paciente, y posterior a un mes se puede aplicar la vacuna. Pero estando en curso, estando con la enfermedad activa, vamos a decirle, está contraindicada. Perfecto. Bueno, y esta otra última consultita, a ver. Pablo de Villeta dice, ¿qué ocurre si no se recibe la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 en el plazo recomendado? Bueno, la verdad que no, o sea, hay diferentes momentos, vamos a decirle, de aplicación de esta vacuna. Por ejemplo, la Sputnik V y la CoronaVac se está aplicando en 21 días, la Covaxin en 28 días y la AstraZeneca entre 8 a 12 semanas, ¿verdad? Incluso hasta 3 meses se puede extender. Entonces, como son vacunas experimentales, o sea, vacunas que a pesar de su seguridad y su eficacia que habíamos hablado, se podría diferir un tiempo, ¿verdad?, hasta poder recibir la vacuna, ¿verdad? No, creo que no habría inconvenientes en ese sentido. Perfecto, perfecto. Bueno, cualquier otra consulta, porque nosotros estamos terminando el programa, cualquier otra consulta que tengan, volvemos a poner los números telefónicos a los cuales ustedes pueden llamar en IPS, el 0800, ahí va a aparecer enseguida. 11-5000. 0800. 11-5000. 11-5000. Y ahí entonces llaman, les atienden y dicen, bueno, quiero consultar sobre el tema vacuna. Vacunas. Y ya le pasan al vacunatorio. Ajá. Perfecto, ahí están los dos números telefónicos y bueno, ojalá que este programa haya servido para aclarar un poco más esto de las vacunas, porque es tan importante que todos nos vacunemos y es tan importante que vos le convenzas a tu papá, a tu mamá, a tu abuelito, a la gente que ya está en la edad de vacunarse, acá en nuestro país por lo menos. Entonces que vayan, llevarle, mostrarle el programa, vamos a estar en YouTube también, entonces se pueden volver a ver, o si no, llaman a IPS y consultan. Es importante, eso es algo que podemos hacer los más jóvenes para llevar a los mayores a vacunarse, ¿verdad, doctor? Totalmente. Quería agradecer, ¿verdad?, la invitación y exhortarle a la gente, ¿verdad?, que asista, ¿verdad?, que se vacune. Con la vacuna lo que uno consigue es tener inmunización, ¿verdad?, tener defensas contra este virus, de tal forma que si uno no se vacuna, el virus cuando ingresa, ¿verdad?, cuando infecta a la persona no va a tener defensa y entonces la posibilidad de tener casos graves y fallecer es mayor. Sin embargo, si uno está vacunado, ya tiene defensa, ¿verdad?, ya tiene anticuerpos, ¿verdad?, que lo están protegiendo. Y ante un ingreso del virus salvaje, en este caso sería, la persona puede reaccionar y si presenta un cuadro de COVID-19 va a ser probablemente un cuadro leve. Así mismo. Bueno, nosotros somos los agradecidos por tu presencia, doctora, acá en el programa, por tu valioso tiempo y por todos los conocimientos que viniste a compartir con nosotros. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, gracias. Y también un abrazo gigante a toda la gente que está trabajando, a todo el personal de Blanco, los médicos, las enfermeras, laboratoristas, toda la gente que está trabajando en el campo de batalla, ahí con el virus por todos lados, salvando vidas. Muchas gracias, de verdad. Bueno, gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos y vacunate. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.